Mi nombre es Juan Pablo Sanguinetti, trabajo en Welcome hace ya mucho tiempo. Creo que el último aniversario de LinkedIn dio como 20 y pico, 20, 21 años, en distintos formatos y en distintas posiciones. Desde hace algún tiempo ya estoy combinando trabajos en Argentina y estoy a cargo de la operación de Perú. Por eso hay algunas personas aquí de Perú, como Esteban, Liz y algunos más que no llegué a identificar, con los que también nos conocemos. Eh, y dentro de las distintas cosas que me gusta hacer, una es curiosear, y esto tiene que ver con el tema de la innovación, que es el tema que vamos a estar trabajando hoy. En algún momento me metí con el mundo del change management, de aprender o de acompañar a las organizaciones en sus procesos de cambio. Innovación es como un primo hermano de todos estos procesos, entonces por eso me pareció interesante empezar a incursionar ahí. Y de alguna manera los desafíos que se plantean en un campo y en el otro son muy parecidos. Con lo cual, la idea de esta conversación o de este rato de trabajo va a ser, por un lado, problematizar. Es decir, contar un poco cuáles son los desafíos con los que creo que hoy la innovación se está encontrando, y cómo los podría ir afrontando. Y luego poder encontrar algunas herramientas, porque algunas herramientas sí hay, digamos, quiere decir, más allá de los problemas, algunas herramientas hay. Y después sí abrir un espacio de preguntas, respuestas, intercambios, etcétera. Creo que hasta todo el partido del Zoom lo manejamos todos, entonces ya está abierto. La idea es que estén muteados todos para que los ruidos ambientes no interfieran en la reunión, pero si les parece, creo que el chat puede ser un buen primer canal de comunicación para que vayan poniendo por ahí preguntas, comentarios, desacuerdos, o experiencias distintas, y en todo caso yo voy viendo de ir administrando si hay alguna participación puntual de cada uno de ustedes, ¿sí? Bien, primero a modo de chat, ¿sí? Para arrancar, para tener una idea. Pregunta para responder rapidito. 3 es mucho, 2 es más o menos y 1 es poco y nada. Para que respondan en el chat, ¿cuán innovadora es la organización en la que hoy están trabajando o en la última en la que trabajaron? Ok. Bien, de los números que están acá, y en todo caso Fernando Dantur, si nos da el ratito de cierre, después por ahí te voy a pedir que nos comentes cómo esa organización en la que estás tiene un 3 en tu opinión, porque es el único 3 de la muestra. Y de todos los demás que han puesto, hay buenas y malas noticias. La buena es que estos números reflejan la realidad actual. La mala es que no es una muy buena realidad, porque daría el promedio, si sacáramos el 3 de Fernando, daría un 1, algo, que en una escala de 1 a 3 no es muy alentador. Entonces vamos a intentar entender por qué da un 1, algo así hecho a pulso rapidito y que refleja mucho de lo que está pasando, y a partir de eso qué podemos ir haciendo. Yo voy a compartir pantalla, les cuento, después Pau se va a acompañarnos con esto y nos va les va a compartir a todo el mundo este material. Este material es perfectamente compartible. En todo caso, si lo van a distribuir, solamente recuerden citar que lo hicimos nosotros, porque lo hicimos nosotros, aun cuando nos referenciamos en algunos casos con algunos otros autores. ¿Se ve lo que estoy proyectando, Pau? Perfecto. Entonces, a ver, empecemos por algunas definiciones. ¿Cuál es la diferencia entre creatividad, ser creativo e innovación? Si tuviéramos un tiempo largo y sobre todo si hiciéramos presencial, probablemente haríamos alguna actividad de definiciones o algo por el estilo. Y entro por acá porque es un error que muchas veces uno ve en las organizaciones, el confundir la innovación con la creatividad. ¿Tienen que ver? Sí, obviamente, porque si no la pregunta no tendría ningún sentido, pero no es básicamente lo mismo. Como para ir rayando un poquito la cancha, cuando hablamos de creatividad hablamos de esto. Es generación de ideas nuevas y en todo caso ahí debería haber puesto en negrita el útiles.
El ser creativo es una disposición, y en esto Goleman lo define bonito, es una disposición mental y emocional para hacer algo diferente, desafiar lo establecido, producir ideas que no surgen de lo convencional, el famoso pensar fuera de la caja, y este tipo de cosas que se plantean, pero es como una disposición a. La innovación, y acá el maestro o el padre del management, que la verdad que no sé si a alguno de ustedes les pasa, pero cada vez que me encuentro con un texto de Drucker, pasan los años y el tipo sigue sumamente vigente. Lo que está hablando acá es de una palabrita mágica, que es el tema de la implementación. Y esto es la gran diferencia. Aterrizando un poquito más, trabajando con dos personas con las que está bueno abrevar sin nutrirse de ellos, los dos de alguna manera van por el mismo lado. Con Fran Chuan es un consultor español con el que trabajamos en algunos proyectos juntos, donde si ustedes se fijan también habla de transformar ideas en soluciones que impactan y generan valor. Christensen habla de lo mismo, habla de poner en práctica nuevas formas de crear valor. Y si uno lo pusiera de una manera muy sintética, la ecuación que se ve ahí, de alguna manera es la que intenta resumir todo. Esto quiere decir, ¿es algo nuevo, es disruptivo, es pensar fuera de la caja? Sí. Pero si eso no mueve la realidad, no es algo innovador. En todo caso, en el mejor de los casos se quedará como algo creativo. Tiraste algo nuevo, algo que podría funcionar, está lleno de ideas geniales que no fueron innovaciones porque no llegaron o a la práctica, o cuando se pusieron a la práctica no generaron valor, que esta es la otra idea, que es, tiene que servir, tiene que mover un poco la aguja, y en todo caso voy spoileando algo que vamos a ver más adelante, pero es el concepto de innovación es, si lo que voy a hacer no agrega valor, o sea, no sirve para algo, entonces no sirve para nada. Y una tercer pata, que es casi tan fundamental como la anterior, es esto que aparece ahí, esperen que lo quiero destacar, de la sostenibilidad. Es decir, de algo que perdure en el tiempo. Porque una de las cosas que aparece, y hoy la innovación corre el mismo riesgo que ha pasado con tantas otras tendencias como la 5S, el Six Sigma, incluso la metodología Agile, más de uno debe haber visto esos distintos cartelitos que aparecen ya en LinkedIn hace un tiempo acerca de si Agile se murió o no se murió. En realidad, ninguna se murió. En la medida en que uno sienta que agregan valor y que las sostienen la realidad de la empresa, mantienen vigencia y sirven, y siguen vivas. El problema que tenemos es que muchas veces entran en una moda, contratamos una capacitación, contratamos alguna consultoría, la ponemos en práctica, nos sacamos la foto, la colgamos en LinkedIn y volvemos a hacer lo mismo de siempre. Con lo cual, ahí seguimos una tendencia y no mucho más. En esto hay algo que para los que vienen del mundo de recursos humanos les va a resultar casi conocido. Pregunta, y volvemos al chat para hacerlo rapidito. Los que tengan clarísimo quiénes son los cuatro, pongan por favor el número 3, los cuatro jugadores de la foto. Los que digan reconozco a alguno, pongan el número 2. Y los que digan no tengo la menor idea de quiénes son los que están mostrando, por favor pongan el número 1. Bien. Hay algo que no logro entender. Si la consigna era de 1, 2 y 3, ¿por qué algunos están poniendo el número 4? Quiere decir, ya son amigos de ellos directamente. O sea, no solamente lo conocen, sino se encuentran a tomar café. Los envidio. Bien, ahora pausa y quiero la misma escala para estos de acá. Los que sepan quiénes son los cuatro, por favor pongan el número 3, solo 3. Los que digan, alguno conozco, pero no a todos, pongan 2. Y los que dicen, no tengo la menor idea de quiénes son estos jugadores, por favor pongan un 1. Bien. Pablo Sosa, me estás contestando en mensaje directo para mí, no en el público, por las dudas. Pusiste 2. ¿A quién conoces de los que están en la foto? ¿Podés ponerlo en el chat o desmutearte?
Ok, si Pablo puede, se suma al de corbata roja. Muy bien. ¿Quién es el de corbata roja? Supongo que cuando dice el de corbata roja debe ser este señor de acá. Bien, avanzando un poquito. No, no es Damodaran. ¿Qué característica tienen los de la derecha diferente a los de la izquierda? Y acá el que quiera responder por el chat está perfecto, y si no, vamos avanzando. Los cuatro de la derecha son líderes innovadores. ¿Por qué? Porque han cambiado la manera de vivir, la manera de operar, la manera de un montón de cosas. ¿Sí? Es cierto lo que dice Fernando, que tienen foco en tecnología, es cierto, y tecnología e innovación claramente van de la mano. Es cierto que tienen mucha exposición mediática, pero también es cierto que uno asocia la cultura al líder. Y sin embargo, los que están a la izquierda son perfectos desconocidos para la gran mayoría de la gente, porque lo que son los líderes que están liderando organizaciones que tienen una cultura de innovación y donde probablemente con más o con menos éxito en el momento actual de sus organizaciones, porque todas tienen altas y bajas, han transformado la cultura de la organización, y cuando mañana se vayan y le dejen el asiento a otro CEO, probablemente uno de los ADN que va a tener que poder testimoniar es que tengan la cultura innovadora de estas organizaciones, porque les corren el ADN. No dependen de una persona. Es parte de la cultura organizacional. Y cuando hablamos de innovación, innovación y cultura van de la mano como tantas otras cosas. Esta definición la encontré, me la pasó un amigo hace un tiempo, juro que la busqué por internet y nunca encontré el autor. Me parece de las más ingeniosas que alguna vez leí, pero bueno, es anónima e ingeniosa. Pero cuando uno habla de cultura, es lo que no está dentro de los protocolos, los procedimientos en una organización, sino lo que la gente hace cuando no tiene ese protocolo que les sirva de referencia para decir, bueno, no sé si está bueno o está malo, pero está escrito, me respaldo en eso y hago lo que alguien me dijo que tenía que hacer. Porque si me sale mal, la culpa eventualmente es de el que escribió, aprobó o mantiene la vigencia del protocolo. Y cuando hablamos de cultura de innovación, hay un factor clarísimo, que es cómo una organización procesa el concepto del error. Si uno no puede aceptar que en los procesos de innovación va a haber errores, no va a haber innovación, porque la cultura de la organización lo que está planteando es esto de acá. Entonces, cuando me salgo de lo establecido, cuando me salgo del protocolo, cuando atento contra el presupuesto que está planteado, la sensación que tengo es que la voy a ligar. Entonces, o tengo el éxito recontraasegurado, con lo cual cuán innovador es algo, una metodología o un proyecto que tiene el éxito asegurado, probablemente poco, pero es como el principal factor que yo personalmente creo que atenta contra la cultura de la innovación. Y acá voy a hacer, dejo de compartir un minuto, así los veo y vuelvo. No sé cuál es la experiencia que van teniendo ustedes, y ojalá nos dé el tiempo. Fernando, prepárate, porque si tenemos 3 minutos te voy a pedir que nos comentes un poco el 3 que pusiste al principio. Pero en general, cuando uno empieza a atravesar las organizaciones, el tema de la innovación está en boca de, no sé si todo el mundo, pero de una gran mayoría. Y se hablan de la cultura de la innovación, de que somos innovadores, de que tenemos innovadores, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando uno ve qué lugar ocupa en las agendas y qué lugar ocupa en los presupuestos, la brecha que hay entre el decir y el hacer es gigantesca. Y en la medida en que nosotros no logremos acortar esa brecha, vamos a seguir teniendo un discurso políticamente correcto que se va a transformar en algo rancio y obsoleto rápidamente, porque lo que no logramos es transformar esto en acción.
¿Y por qué? Y porque la sensación que la cultura pregna es, está buenísimo lo que decimos, pero no nos salgamos de lo que está más o menos establecido, porque ¿y si nos sale mal? Y si nos sale mal hay que pagar el costo. No hay error gratuito, ¿sí? En todo caso, lo que uno hace es fragmentar, tener metodologías o algo que me permita tener un control de riesgo y no hacer cualquier cosa a las juradas. Pero claramente este factor cultural es determinante para ver cómo vamos. Frente a esto, hay algunas alertas que uno podría detectar. Si en algún momento en un proceso donde están conversando sobre innovación se encuentran con alguna de estas frases, tiene que aparecer el botón de alerta. En primer lugar, me animaría a decir que en la gran mayoría de los casos, cuando alguien dice, y no me refiero solo a innovación, podría aplicar a otros aspectos también, cuando alguien dice, lo que pasa es que no tenemos tiempo, en realidad no es cierto. El día dura lo mismo. El tema es que metemos dentro de ese tiempo. Cuando no entra en la agenda, entonces no es que no tenemos tiempo, es que no nos importa lo suficiente. ¿Sí? Es que todavía nos resulta tolerable trabajar así como lo estamos haciendo. Yo creo que las personas, y vuelvo a decir, nos vamos a meter en el ámbito laboral, pero si lo llevan al ámbito personal, creo que aplicaría también. Creo que las personas cambiamos cuando nos encontramos frente a dos estímulos. O algo que nos resulta imperdible o algo que nos resulta intolerable. Digo, si a cualquiera de nosotros, terminando esta conversa, esta reunión, te llega un mensaje de WhatsApp que dice, hola, fulanita, fulanito, estamos incorporando gente a la empresa, nos han hablado muy bien de vos y nos gustaría conversar y estamos dispuestos a duplicar el ingreso que tenés hoy. Sería raro que alguno de ustedes no lo considere. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si aceptaras es porque es intolerable donde estás, no, de ninguna manera, no necesariamente, pero te la vas a perder. O si te llaman de esa empresa que siempre soñaste poder tener la experiencia de trabajar ahí, bueno, no es que te vas porque se te hace intolerable. Pero el otro factor es que uno se va de determinados lugares o se anima a hacer ciertos cambios porque dice, esto no lo aguanto más. Entonces ahí es donde adopta una cosa mucho más prioritaria. Con lo cual, cuando el mensaje es, lo que pasa es que no tenemos tiempo, lo que uno debería leer es, todavía podemos tolerar seguir trabajando como lo estamos haciendo. Y cuando dicen no tenemos presupuesto, es muy parecido. Podríamos hacer una excepción cuando hay empresas que están realmente en una situación de crisis, ¿sí? Que están contando hasta los centavos, pero si no es el caso, ¿cuántas veces en el presupuesto del año no apareció una contingencia porque apareció un tema de auditoría, de seguridad, impositivo, lo que fuera, que de repente te dicen, pero tenemos que hacernos cargo de esto que no estaba previsto? En general, si realmente es crítico y el top management da el ok, el dinero termina apareciendo. Entonces, no tenemos presupuesto. Cuando la frase es, cuando las condiciones sean mejores, lo que uno debería leer es muy parecido a lo de arriba, es nunca. Nunca las condiciones van a ser como uno realmente desea. Cuando uno se mete en este tipo de proyectos, tiene que aceptar que las condiciones son las que son, pero que no podemos seguir más así. La cuarta pregunta es ninguna. No hay ninguna garantía de que va a funcionar. En algún momento me acuerdo que conversando con un colega al respecto y me decía, mirá, estuve en un proceso de innovación, me hicieron esta pregunta y yo decía, mirá, es como cuando uno va a un médico. Cuando vos vas al médico vas primero porque hay algo que no está bien como te gustaría, salvo que fueras a hacer un control y punto. ¿Y por qué elegís un médico y no el otro? ¿Qué médico te firmaría, señora, señor, yo le garantizo que lo voy a curar? ¿Por qué elegís a un médico? Bueno, porque se supone que ese médico tiene prestigio, tiene metodología, tiene casuística, que es pensable, que es mejor que a tantos otros. Pero garantía no hay, y esa es la parte donde la cultura te tiene que decir el probemos.
Y creo que de todas estas, la última es la clave, que es si la empresa y sobre todo las personas que integran la compañía no sienten que hay algún beneficio que van a obtener de poner en marcha estos procesos, ¿por qué lo harían? El famoso, si no está roto, no lo arregles. Avanzando un poquito más con esto, cuando hablábamos del error, a mí me resulta simpático cuando nosotros transitamos, y muchos de nosotros lo hacemos con frecuencia, LinkedIn, y es un buen ejemplo, es cuántas organizaciones dicen el error como fuente de aprendizaje, cuántos managers, y managers lo digo en sentido amplio, dicen el error es una fuente de aprendizaje, y sin embargo todo lo que se publicita y que se cuenta son, o por lo menos la gran mayoría, los logros, los éxitos y un montón de cosas. El instituto, el Failure Institute, es una especie de spin-off que salió hace ya algún tiempo de lo que son las Fuck Up Nights, que algunos de ustedes las deben conocer, que en realidad es como el lado oscuro de la fuerza o el lado oscuro de las charlas TED, que es cuando, porque vieron que uno va a TED y uno se siente, termina de ir a las charlas TED y se siente horrible, porque la mayoría de la gente te cuenta unas cosas tan maravillosas que parece, dice, pero esto no tiene la empresa con la que yo trabajo que me obliga a tener tantas contingencias que gestionar y tantos avatares. Bueno, la gente de Facamay te dice, no, no, yo te voy a contar el lado oscuro. Bueno, aprendamos de los errores y armaron el Failure Institute, el Instituto del Error, que te permite aprender en serio y donde probablemente haya mejores condiciones para instalar una cultura de innovación. Y una pregunta sería, parémonos, esta es una idea de Frank Chuan, hagamos un ejercicio. Parémonos a fines de marzo del 2030 y miremos nuestra organización e imaginen que en alguna lápida está el logo de vuestra empresa. Y ahí el pensamiento sería, ¿qué fue lo que nos mató? Y ahí hay una buena y una mala noticia. La primera es que las empresas no suelen ser eternas, aunque algunas trascienden mucho. La buena noticia es que todavía faltan 5 años. Y en ese interín podríamos evitar llegar a la crónica de una muerte anunciada. Después de este panorama donde me puse un poquito ácido y un poco nihilista, vamos a ver que hay caminos que sí se pueden recorrer. Es decir, no es que lo único que tiene que hacer uno es resignarse y decir, y bueno, otra buena idea que se diluye y se va dilapidando de un lado al otro. Hay algunas cosas que podemos hacer y esto es lo que vamos a recorrer. ¿Qué caminos podemos? Bien, por un lado, mucho del mundo de la innovación está asociado al emprendedorismo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver en un momento cuál es la diferencia entre emprendedorismo de entrepreneur e intrapreneur, que es lo que se suele dar en las organizaciones. Pero para los que se vayan acercando a este tema, este libro es una joyita, es cortito, está muy bien hecho, vale la pena incursionar en él. Y resumiéndolo, lo que plantea es que una de las cosas de la innovación es la asociación, es juntar cosas que habitualmente no van juntas y entonces a partir de ahí aparecen nuevas ideas. Cuestionar y pensar de qué otra manera lo podemos hacer, qué pasaría si y por qué no. La observación es pensar qué es lo que otros no están viendo. En algún lugar uno diría, caminar a la organización, fíjate de qué se queja la gente. Cuando empezás a listar de qué se queja la gente, ahí hay un foco donde eventualmente se puede innovar. Voy a poner un ejemplo que probablemente sea más que conocido, pero eran muy pocas las organizaciones pre-pandemia que consideraban el tema del modelo híbrido, el trabajo remoto y cosas por el estilo. O eran muy emprendedoras, o muy chicas, o muy de incipientes, de poca gente, en general de un promedio etario bajo. Cuando vino la pandemia no nos quedó otra. Hoy hay todo un debate que no nos vamos a meter ahora porque no nos va a dar el tiempo respecto al regreso a las oficinas.
donde están hablando ya del drop, fuimos cambiando la tabla de multiplicar, pasamos del 2 por 3 al 3 por 2 al 4 por 1, y algunas organizaciones ya están yendo al 5 por 0, y los que se acuerdan un poquito de aritmética, 5 por 0 da 0. Yo lo que digo, esta es mi opinión personalísima y contradigo a algunos, es yo creo que probablemente las organizaciones que obliguen sin argumento a volver al full presencial van a perder talento, sobre todo el talento joven. Entonces, cuando eso era detectar lo que otros no ven, algunos se dieron cuenta antes, lo empezaron a hacer, ya lo tienen en la cultura, la pandemia los agarró mejor parados, y otros están volviendo a los modelos establecidos. La cuarta es el tema del networking, que es meterse en mundos distintos, hablar con gente distinta. Los que vienen de disciplinas blandas, meterse con profesionales de las duras y viceversa. Meterse en asociaciones, en cámaras, en grupos diferentes a los que uno habitualmente tiene. Viajar. Y la última, creo que la destacaría, que es experimentar, probar. Y volvemos a lo de la cultura del error. Salvo que uno note que cuando alguien actúa lo hace con malicia o con necedad, el hecho de que intente hacer algo mejor debería ser amparado, permítanme la licencia poética, amorosamente. Cuando uno habla de asociación, hablo de un clásico, esta confieso que tampoco es mía, pero me quedó grabada, se la estoy tomando a Jerry Garbulski, que en algún momento dado comentaba en alguno de sus cursos y decía, ¿alguien sabe cuántos años tiene la creación de la rueda? Y acá los leo en el chat, y no salgan volando a buscarlo en ChatGPT o en Google. ¿Cuántos años tiene la rueda desde que existe? ¿Alguien sabe? Un tiempito. Llevamos más o menos como unos 5.000 y pico de años con la rueda. Para venir mucho más acá, tenemos la valija. La valija es de hace apenas 200 años. Y por supuesto ya saben cómo termina el cuentito, y el cuentito es este de aquí, que se ha transformado en algo que todo el mundo usa, que ninguno de nosotros estaría ahí pensando en hacer un viaje si la maleta que lleva no lleva rueditas, y sin embargo lo tuvimos 200 años delante de nuestras narices y tardamos un montón en que alguien diga, pero ¿y si juntamos una valija con una ruedita y volvió a cambiar el mundo? Esto es la asociación, es pensar si esto no puede ir con esto otro. Cuando uno piensa en innovación, en general, lo que aparece es, tenemos que lanzar un producto revolucionario, que le dé vuelta, que dé vuelta a la industria, que dé vuelta a la cabeza a la gente, que sienta que es como ir a la luna, ¿sí? La verdad que para que hoy estemos pensando en que Marte, y ahí estaba el amigo Elon Musk, eh, con SpaceX y demás, para pensar en ir a Marte, ¿cuántos proyectos antes hubieron y cuántos fracasaron? Y algunos con costos altísimos a nivel económico y a nivel de vidas, ¿sí? Para poder pensar en que hoy Marte pueda ser un objetivo más o menos real, o el turismo espacial. Pero en realidad, cuando uno va a una organización, tiene restricciones presupuestarias, de tiempo, trabaja con la gente que trabaja, que no necesariamente es con la que hubiera elegido trabajar. Estamos rodeados de situaciones de contingencia y de limitaciones. Con lo cual, quizás la sugerencia es, en vez de pensar en que tenemos que dar vuelta a la cultura de la compañía a 180 grados para ahora sí ser innovadores, la propuesta sería, ¿qué pasa si empiezo por innovar yo en mi metro cuadrado, empezando a hacer cosas distintas, empezando a tener reuniones que no estoy teniendo, o hábitos que no estoy teniendo, o metiéndome en áreas en las que habitualmente no incursiono, y entonces yo empiezo a innovar sobre mí mismo y empiezo a probar cosas. Empezar a preguntarme cosas nuevas y empezar a pensar en respuestas nuevas que yo consigo que consigan eventualmente otros. Proponerme nuevos hábitos. Y pondría ejemplos que es
y hablo de casos concretos, alguna organización en la que en algún momento los gerentes, y no solo el top management, sí, lo que sería N, N-1, N-2, tomaron como el hábito de encontrarse a almorzar una vez por mes con gente con la que no habían hablado nunca. A que me cuente no solo quién es, de qué club es hincha, etcétera, etcétera, sino qué haces, cuáles son los temas que te ocupan el tiempo, cuáles son las prioridades que tenés antes de fin de año, qué es lo que te gustaría saber. Y a partir de ahí empezás a darte cuenta que entre vos y el otro a lo mejor había vasos comunicados. ¿Sí? Esperen que acá hay un par de mensajes. Sí, va por el lado de esto del agilismo también, por eso digo que son cosas que están como muy conectadas entre un lado y el otro. Lo pensé por ese lado que es, movamos la aguja, generemos una cierta inercia positiva, porque además lo que empieza a pasar es que si yo pruebo algo, primero, si voy haciéndolo así y no me sale bien, ahí tengo control de daños, ¿sí? En esto que estoy intentando hacer. Uh, y eventualmente, si me va bien, empiezo a tener a corto plazo casuística positiva y empiezo a generar una inercia favorable. Pero si yo digo, tenemos que dar vuelta a la producción de la compañía o nuestra propuesta de valor, es complicado conseguir todos los aliados. Si yo voy de a poquitito, algunos podrían hablar de los MVP. Sí, efectivamente, los productos mínimos viables entrarían dentro de esta lista. Y en esta lógica implicaría cambiar y arriesgar y cuestionar los modelos tradicionales. En general nosotros intentamos ir a un modelo que sea un mundo predictivo. Y cuando hablamos del mundo predictivo estamos hablando de buscar la mayor cantidad de datos posibles y donde hoy diría que es cada vez más fácil encontrar datos, cada vez más difícil los datos necesarios, útiles y poquitos. ¿Sí? A partir de tener esos datos, analizar esos datos y definir un curso de acción. ¿Por qué cuando uno se mete en el mundo de la innovación esa lógica es cuestionable? Yo no diría que falla, pero diría es cuestionable. En primer lugar, porque el volumen de datos que se genera es tan grande, es tan acelerado, que cuando terminaste de hacer un análisis, algo que sea muy express, a lo mejor alguien dice, pero hay un nuevo estudio, pero hay un nuevo dato, pero hay una nueva estadística y estás casi en un loop eterno en el que nunca pasas a la acción. Y porque por otro lado, parte del supuesto de que si los datos son correctos y el análisis es correcto, la acción que vamos a hacer va a tener éxito. En el camino hay contingencias, en el camino hay personas. Entonces, cuando uno se va metiendo en el mundo más de la innovación con este formato, la lógica la debería cambiar. Es decir, probemos, arranquemos haciendo algo que creamos que funciona, obtengamos datos, a ver cómo nos fue con esto que propusimos, cambiamos un proceso, evaluamos diferente el desempeño de la gente, armamos equipos con gente que no debería estar junta porque son disciplinas que no conversan. Bueno, ¿cómo nos fue? Saquemos datos y a partir de ahí analicemos. Bueno, estos datos que tenemos, ¿dicen que fuimos por el lado correcto o tenemos que recalcular e ir por otro lado? Exploremos. En general, las organizaciones y sus managers tienen cierta aversión al riesgo, porque le va el pellejo. Pero los que estaban de la izquierda de la fotito son aquellos en los que saben que salvo negligencia o mala fe, la cultura organizacional los invita a. ¿Eso quiere decir que tiene el éxito asegurado? No, hay miles que han volado por el aire porque no lograron los resultados. La cultura no te garantiza el éxito. Ahora, la famosa frase de Drucker de la cultura, la estrategia y el desayuno sigue estando vigente. Y ahí uno podría pensar que hay un caminito que podríamos transitar para ir aterrizando esto de ir por el metro cuadrado, eh, aterrizándolo y haciéndolo práctico. El método es este de acá, es el DAX, es una forma de trabajar y que vamos a ir un poco recorriendo. La primera es
desmistificar el proceso de transformación que va hacia la cultura de la innovación. Porque a veces se lo plantea como algo tan enorme, tan grande, que uno dice, es como construir las pirámides. Entonces mejor dejemos las cosas como están, total los resultados no están tan mal. Entonces, lo primero es a ver si nos podemos poner de acuerdo en de qué hablamos cuando hablamos de. Y acá sí les voy a proponer lo siguiente. Todos los que tengan un dispositivo en el que puedan escribir, les pediría, voy un minuto para acá y después vuelvo a lo de Edison. ¿Qué entienden como de cultura? Ya di una definición y de innovación ya di una definición. Les pediría que así, rápidamente, intuitivamente, puedan decir qué entienden ustedes por estrategia. Y los que puedan, escriban la definición casera que les venga a la mente de estrategia. Vayan pegándole una leída a lo que van apareciendo, porque si ustedes se fijan, no estamos diciendo todos lo mismo. Con lo cual, si bien hay puntos de contacto, no están diciendo cosas disparatadas, pero mientras algunos están pensando en dimensión de tiempo, otros están hablando de objetivos, otros están hablando de tareas y de asignación de recursos. Entonces, cuando nosotros estamos en este proceso de innovar, una de las cosas que tenemos que hacer es establecer un acuerdo de qué entendemos por. ¿Qué entendemos por estrategia? ¿Qué entendemos por cultura? ¿Qué entendemos por innovación? Quiero ver si en el. Bien. Hasta acá vamos más o menos bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario para detenerse, además de lo que está puesto en el chat? Quiero ver cómo andamos de horario. Estamos bien de horario. Bien, entonces, avanzando un poquito. Mientras aparecía esto de la desmitificación, hace un tiempito me encontré con una de estas frases. Es cierto que Edison ahora está un poquito cuestionado porque lo acusan de ser un poquito el ladrón de Tesla, o algo por el estilo, de que en realidad no inventó, perfeccionó o se hizo de las patentes sin avisarle a Tesla que lo iba a hacer. Eh, pero esta frase me parece que tiene que ver con el tema de la desmitificación, cuando en algún momento dado alguien le preguntó, un periodista en alguna nota, y cuenta la leyenda, en todo caso me gusta la frase más allá de si es totalmente cierta, eh, ¿cuántos intentos tuvo que hacer para poder tener la primer lamparita eléctrica funcionando? Y el tipo respondió casi 1000, pero en realidad no los conocía, porque en realidad la pregunta era cuántos fracasos había tenido. La pregunta exacta era cuántos fracasos tuvo antes de lograr la lamparita eléctrica que funcione. Y el tipo respondió, he tenido casi 1000, pero no han sido fracasos, sino fantásticos descubrimientos de lo que no hay que hacer. Obviamente, este tipo de frases, cuando uno las cita, tienen trampa. ¿Por qué digo tienen trampa? Porque entre otras cosas tenés que tener espalda financiera para aguantar 1000 intentos o casi 1000 intentos que hayan resultado fallidos, porque algo te tiene que dar de comer. Mientras tanto, el presupuesto hay que sostenerlo, la tarjeta de crédito hay que pagarla. Pero más allá de eso, me parece que es interesante este tema de, a ver, si nos vamos a meter en esto, es probable que en algún momento la freguemos, es probable que en algún momento tengamos tropiezos. Eh, bueno, saquemos provecho de esto y veamos, no es por acá, es por allá. A esto hablábamos con lo de desmistificar. Cuando hablábamos después de esto que recién mencionaba del tema de alinear, este dibujito que está por acá, esto es lo que quería,
A ver si lo puedo destacar con el láser. Bueno, el de abajo a la derecha, porque no sé, mi computadora está como muy sensible. A ver aquí. Acá. También es un clásico, lo deben haber visto antes, pero tiene que ver con esto, que es pongámonos de acuerdo qué entendemos por, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y en función de eso avancemos. El tercer paso es pasar a la acción, ¿sí? Empezar, definir quiénes, cómo, en qué vamos a hacer el laburo, el trabajo, y ponerlo en funcionamiento. Y una vez que logramos poner algo en funcionamiento, recién ahí sistematizar el proceso. Si ustedes se fijan, es consistente con lo que hablábamos hace un rato, que es, en vez de armar todo el sistema, el proceso, la estructura, y cuando terminé de definirlo, pasar a la acción, es hacer al revés, que es decir, probemos en un metro cuadrado con los que estén con ganas, disposición y posibilidades de implementarlo. Y en función de cómo salió eso, vemos qué sistema, qué metodología, qué jugadores tenemos que convocar. Y dos cositas más para ir empezando a cerrar. Por un lado, porque me interesaba ver si Fernando nos puede contar su tres. Y además, me gustaría abrir un poquito la conversación en dos cosas. Una, si hay dudas o si hay preguntas o si hay comentarios. Y la segunda es poder conocer de los que estamos aquí en la reunión, quienes han tenido la posibilidad de participar de alguna experiencia de innovación y qué características tuvo esa en particular. Pero sí, una característica que todo proceso de innovación tiene que tener es que tiene que pegar en el EBIT, de una o de otra manera, si no es un ejercicio intelectual. Entonces, si nosotros vamos a darnos cuenta que tenemos que modificar un proceso, que tenemos que definir una manera diferente de encarar un mercado o de armar los equipos, una de las cosas que alguien te va a preguntar es, ¿y si sale bien, va a servir para algo? Porque si no sale bien, va a servir para aprender. Si le sale bien, ¿va a servir para algo? Bueno, ahí la respuesta tiene que ser que sí. Hago una pausa porque quiero que nos dé bien el tiempo. Y, Fernando, ¿tenés posibilidades de desmutearte y contar por qué pusiste el 3 cuando yo pregunté qué tan innovadora era la organización en la que estaban o en la última que habían estado? Salió corriendo, Fernando. Evita, para los que preguntan. Acá estoy, acá estoy. Bien, dame un segundo, Fernando, que hay una pregunta que quiero responder. EBITDA es el estado de resultado antes de impuestos. ¿Sí? En definitiva, es show me the money. Lo podés medir de muchas maneras. Antes de impuesto, después de impuesto, P&L, digamos, la manera en la que cada uno lo mida, el mensaje más allá de la sigla es, si no pasa por caja de una u otra manera, difícil que alguien diga, ok, ¿sí? Efectivamente. Muy bien, he ahí un financiero que nos ilustra. Gracias, Pablo. Bien, Fernando, dale. Que además intuyo un poquito la respuesta, sobre todo por ver todo lo que tenés ahí en el fondo de tu pantalla. Bueno, Coca-Cola hay, eso seguro. Claro, dale. Sí, no, les cuento un poco más o menos. Nosotros somos una empresa, la deben conocer, Arca Continental. De acá veo, veo que está Gonzalo Rossi también, está Luis también. Buenos días a todos. Nosotros, la verdad, que veníamos de una empresa eh, muy atrasada en temas tecnológicos, en lo que respecta a recursos humanos, básicamente. Y comenzó una transición hace 2 años grande, grande de innovar todo que sea tecnología hacia recursos humanos. No fue fácil, no fue fácil. De hecho, seguimos con proyectos este año, proyectos bastante grandes. Sumado a eso, hay una palabra que me estabas hablando y me quedé pensando. Post pandemia, volvimos 100% a la oficina, 100% presencial. Causó mucho ruido, hubo una ola de renuncias de todas las áreas. Fue bastante complicado, la gente se nos iba, se nos iba. Y comenzamos a innovar en el tema de sistemas, cambiando sistemas de sueldo, haciendo más eficientes los procesos. Estamos implementando ahora
todo que sea licencias que se pidan por el celular. Implementamos AC Digital, se llama, otra app para que la gente pueda pedir la gaseosa y le llegue a su domicilio. Bueno, hay mucho change management en el medio, mucha disputa, muchos problemas sindicales también. El sindicato se opone a que usen el celular. Pero bueno, vamos avanzando pasito a pasito y vamos innovando, innovando y haciendo ágiles los procesos. Cuesta, la verdad que cuesta, y, pero vamos avanzando. Dos preguntas, Fernando. ¿Qué es lo más difícil como obstáculo a vencer en una organización como usted, como la de ustedes, que efectivamente es una organización conocida, digamos, forma parte del sistema ampliado de Coca-Cola y no hay forma que alguien no sepa de qué se trata, más allá de la empresa en sí misma? ¿Cuál es el principal escollo que hoy tienen que vencer para llevar adelante los procesos de innovación? Si tengo que decírtelo así, liderazgo. Hay mucho problema con los líderes. ¿Cuál? ¿Cuál es el principal problema de esos líderes? Apoyo. ¿Les falta apoyo a ellos o les falta apoyar ellos? No, nos falta apoyo a nosotros, ellos hacia nosotros. Ok, Me bien. quedé pensando con la reunión esta que decías vos de ir a tomar un café y todo, con los gerentes y todo eso. En su momento hacíamos algo parecido, hacíamos un desayuno los viernes, el director de la zona se juntaba con la gente, desayuno libre y cada uno preguntaba lo que sea, era total albedrío, digamos. Después, bueno, eso se cortó también, pero vamos avanzando, cuesta, pero vamos avanzando y son muchos puntos a tener en cuenta. Te doy un ejemplo, por ejemplo, estoy hablando de líderes de niveles de jefatura hacia arriba, jefatura básicamente. Cuando empezamos con el tema del hub, no, yo no voy a usar mis datos, no, no voy a usar mis datos, no voy a usar mis datos. Bueno, ahí, pero así, ¿no? O sea, vos te sorprenderías. Y bueno, ahí implementamos otro proyecto que está en proceso de prueba, digamos, de prueba piloto, de implementar zonas Wi-Fi en las plantas, para que la gente no use sus datos. Tuvimos que innovar en eso también, para que la gente no use los datos, de tener zonas Wi-Fi. Ok, Y así te puedo contar, podemos charlar todo el día, pero bueno. bien. le- La conversación con Fernando, les aclaro, no estaba planificada. Yo, de hecho, ni sabía que Fernando se iba a comunicar, se iba a sumar. Con lo cual, lo traigo, me gustó porque él haya tenido la actitud de poner el 3. Y me parece interesantísimo, Fer, lo que estás planteando, porque aún en una organización innovadora, como vos mismo la definiste y tenés montones de cosas para contar y siguen habiendo, el liderazgo es fundamental y yo no me animaría a decir el tema de la necesidad de coraje porque pareciera que si uno no lo tiene termina del lado de la cobardía, pero hay que tener una cierta dosis de arrojo para animarse a cambiar el status quo. Yo les voy a proponer lo siguiente. Eh, es difícil que ninguno de nosotros no haya tenido alguna situación de innovación que haya logrado, intentado, que le haya dado cierta satisfacción. ¿Sí? Las vamos a compartir de una manera súper express. Yo voy a hacer la típica del Zoom, que además está muy práctica, y voy a armar grupos muy chiquititos que incluso les voy a decir ni se presenten, porque si no va a llevar un montonazo de tiempo. Después si quieren se sacan una foto, se buscan por LinkedIn y quedan en contacto. Pero la idea es que cuando vayan a los grupos puedan contar una experiencia innovadora que recuerdan con afecto, o porque realmente valió la pena y lo logró, o porque era una buena idea que pudo haber sido exitosa y algunos de estos factores no lo permitieron. Pero donde a lo mejor, además de los conceptos y de lo que estuvimos viendo, nos podemos llevar a casa una píldora. Los grupos van a ser muy chiquititos, ¿ok? Así que vamos directamente y van a tener 5 minutos, no más que eso. Así que sin presentaciones, directamente a compartir una experiencia. Por supuesto, van en modo random, al que toca, toca.
paso revista a los que todavía están faltando. Son Diego, Rulo, Elsie, Borda, eh, Federico Novero, Esteban Proaño, Mariana García, Alfredo Pereira, Pablo Sosa, José Luis Martínez. Ok. Don Sanguinetti, yo no me puedo ir al grupo lamentablemente porque estoy saliendo en un minuto de aquí. Tengo reunión a las 10 por mi Zoom. No es jamás más importante que la tuya porque la tuya gana por lejos, pero tengo que hacer ingresos para mi empresa, entonces solo por Me eso nada parece más. muy bien. Te mando un abrazo grande e intentemos recuperar nuestros encuentros, Esteban. Un Por abrazo favor, cuando grande. vengas por acá, estamos a tus órdenes. Chao, campeón, un abrazo grande. Hasta Te ves luego. bien, me duele decirlo, pero te ves bien. Chao. Bueno, con la tiranía que el Zoom tiene para estas cosas, que es muy funcional, porque te jala de las orejas, estés en donde estés en la mitad de la discusión y te ponen en el plenario. Eh, Nos queda un minutito, por supuesto no vamos a hacer el debriefing de los grupos. Eh, Confío en que este breve ratito de intercambio les haya servido para llevarse una idea, una iniciativa, una pregunta que diga, bueno, si estos lo hicieron así, a lo mejor nosotros podríamos adaptar algo al respecto. Y sí les voy a pedir que me permitan cerrar con esta última pregunta. No es un tema de magia, ni siquiera de grandes certificaciones, es más una cuestión de actitud y de metodología. En esa línea los invito a que piensen, antes de cerrar la reunión, ¿en qué creen ustedes que podrían innovar en las organizaciones en las que están? Y no es para que respondan, es solo para que la puedan pensar. Gente, espero que les haya resultado interesante, amable, que algo les haya permitido conocer y reflexionar un poco más sobre los temas de innovación. Es un tema interesantísimo, complejísimo, que tiene mucho más que ver con la actitud que con la metodología, aunque las metodologías sirven. El material les va a llegar y por supuesto quedamos a disposición. Y un gusto con los que no nos conocíamos y un placer con los que nos reencontramos. Nos vemos la próxima.